Hola, bienvenidos a mi podcast El placer de no pertenecer, y el día de hoy estoy con mi prima, se llama Laura Ortiz, abogada, futura, ¿cómo es? Fiscal General de la Nación. Sí, así Puedes dicen. hablar tranquila. Yo sé que el Hola. micrófono intimida, Sí, un pero... poquito, pero sí, soy la prima. Y pues bueno, el episodio de hoy ya, como pueden ver por el título, habla de temas un poco más delicados, y ni siquiera delicados, porque me parece que pues estos temas no deberían ser un tabú, pero sí No. son temas difíciles de hablar y de digerir, y pues estamos aquí para esto, para que encuentren como una voz en, sobre todo mi prima, como que se puedan identificar si han pasado pues lastimosamente por algo como esto. Em, y ya, como que esto del placer de no pertenecer a veces no es tan placentero. Y siento que lo que le pasó a ella no es como esta emoción de ay, qué chimba, no pertenezco a esto, sino es más como este caso aislado de que siento que los duelos de COVID son muy diferentes a los duelos normales. No digo que sean peores, más difíciles o más fáciles, sino muy diferentes. Entonces venimos acá a hablar de esto. Así que preséntate, ¿qué haces? ¿Quién eres? Ah, eso sí, disclaimer. Vamos a hacer probablemente chistes Sí, como pesados, chistes y vainas. porque es normal, es Sí, terapéutico, mis chistes, mis traumas, mis chistes. Entonces, literalmente. eh, nada, cuéntame quién eres. Ah. Ok, bueno, me llamo Laura Ortiz, somos primas de mamá y de mi tía Angélica, que son igualitas. Yo vengo básicamente aquí a hablar porque soy un ser humano más que está viendo la experiencia universal que todos tenemos, que es que alguien pues fallezca, pero cuando es un ser muy querido, pues pega muy duro y sobre todo yo creo que en la juventud uno se siente como bastante perdido. Yo perdí a mi mami a los 18 años, entonces yo siento que ni siquiera era un baby adult, sino todavía me sentía adolescente porque a los 17 estaba apenas graduándome Sí, sí. de 11. Entonces básicamente es eso. También por otro lado, una pandemia es literalmente algo anormal que hace mucho tiempo no se veía y nos tocó a nosotros, pero sobre todo yo creo que esto empieza como, yo lo empecé a pensar con Gaby es muy diferente porque me acuerdo que una vez hice un TikTok. A veces hago TikToks como manera de expresar o sentir lo que pasa con el tema de mi mamá, pero pues no soy TikToker. Y me di cuenta con ese audio que era del señor este que declaraba de la OMS que la pandemia se declaraba como Sí. finalizada. Y entonces ponía un audio súper bonito y la gente festejando y de fiesta y todo. Y yo lo usé inmediatamente y dije como, pero verdad es el fin para las personas que perdimos a alguien por culpa de la pandemia. Entonces eso como que explotó, o sea, tuvo como 1 millón y pico de vistas, que para mí es mucho, pero sobre todo fueron los comentarios y hay parte de todo que yo decía, es importante que yo y la gente hablemos como de estas pérdidas que tuvimos, sobre todo en la pandemia. Eran muchos mensajes, muchas personas y jóvenes. Entonces me sentí como muy identificada y acompañada en esto y ya, así empieza todo. Pues es cierto, siento que es un duelo muy diferente, sobre todo también, pues lo hablaremos mucho después, pero la forma en la que se entregaban los cuerpos, como el mismo duelo normal que se ve, Hmm, no fue así. no. Y pues quiero preguntarte, siento que pues este es literalmente tu espacio, yo soy solo como la mediadora para tu historia, que cuentes cómo fue la historia. Yo igual daré mi perspectiva porque una cosa es verlo como el núcleo familiar y otra nosotros como núcleo alterno, externo, pero que igual está Sí. ahí y afecta un montón. Bueno, digamos, Gaby es mi prima hermana, literalmente. So cute. Entonces, pero no demostramos cariño. Si no, 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 o sea, un abrazo entre nosotros es como, ah. pero Pero toda sí, la vida juntas, sí. Entonces, bueno, básicamente eso fue para agosto. ¿Ya había pasado tu cumpleaños? no, iba a Nosotros nos pasar. contagiamos cuando pasó el cumpleaños de Gaby. Bueno, mi mamá, como antecedente, ella tenía muchos problemas físicos y enfermedades anteriores que nosotros sabíamos que si ella se contagiaba podía ser muy peligroso. Mi papá también ya es de la tercera edad, entonces también peligroso. Bueno, partiendo de ahí, pues en mi casa se empezó a enfermar mi papá, luego mi mamá y luego yo. Mi hermano es como súper inmune, tengo un hermano mayor y él nunca le pasó nada, él estaba en call center, Sí. el evento canónico teleperformance en la casa, entonces él estaba muy aislado en su cuarto siempre. Y bueno, la enfermedad como que es muy sigilosa, silenciosa, se contagió mi mamá, mi papá y de repente ella era muy como consciente de su cuerpo y ella misma le dijo a mi hermano, llévame al médico. La llevan y todo fue muy rápido, como que no te da el tiempo de procesarlo. Fueron como 17 días y, y ella como que salió de la casa. Chao, hija, o sea, perfecta, de verdad perfecta.
y pues fue la última vez que la vi, de verdad, como consciente. Entonces la internaron esa misma noche. Mi papá esa misma noche, que fue trágico para mí, yo estaba en parciales de la universidad, llaman un doctor lo llega a ver porque yo lo veía muy mal y le dice, usted tiene que estar en la clínica hace mucho tiempo. Y se lo lleva a una ambulancia, o sea, fue como muy turbio, muy trágico. Yo me quedé sola en el apartamento, mis dos papás se acaban de ir a internarse, quién sabe por cuánto, pero en mi mente fue como, llegan en un día, 2 días, o sea, fue en eso. Duró 16 días mi mamá en la clínica, pero muy rápidamente, como a los 5 días, le ingresan a la UCI porque ella tenía sobrepeso, tenía como la sangre A positivo que se coagula más. Bueno, todo lo tenía ya en contra, pero ya al momento que todo estaba muy trágico, tuve la oportunidad junto con mi tía y mi hermano y mi papá de ir a verla, pero ella ya no estaba ahí. O sea, como que en el momento yo no lo asumía. Ella estaba respirando por muchos instrumentos, por muchas herramientas médicas, pero ella ya no estaba ahí. Pero uno se aferra, ¿no? También es como tener mucha fe. Yo sé que muchos de nosotros que perdimos a alguien fueron días tortuosos literalmente, pero tenían que ser vividos y eso a uno le deja una resiliencia, una fortaleza enorme. Tú tuviste que lidiar con las llamadas, porque a mi tía la llamaban, era una incertidumbre de cada día la noticia del paciente. Contexto para las personas que, gracias a Dios, no tuvieron un familiar como de COVID internado en una UCI. Se hacían llamadas diarias para dar como el diagnóstico o sí, cómo iba el reporte, de cómo iba la persona en esos días. Y mi mamá fue la que como que se ofreció de cierta forma a recibir esas llamadas. Entonces eran como a las 6 de la tarde y a esa hora era como una tensión en la casa súper, súper densa porque era como va a estar mejor, no va a estar mejor. También era muy pesado porque no podíamos vernos por el COVID. O sea, nosotros no nos contagiamos nunca. Pero ya cuando pues empezó a pasar todo, yo me acuerdo que mi mamá les llevaba como los almuerzos, porque es donde simplemente o no daba la parte anímica o no daba la parte física por la enfermedad. Incluso algo que es muy loco es que cuando se llevaron al papá de Laura, todo el mundo creyó que él era el que se iba a morir, porque él llegó muy grave. Sí. Y fue como un día que dijeron como no, ya, o sea, era como un ya. Y sí, de un momento a otro se cambiaron los papeles. Como que de un momento a otro mi tía empezó a empeorar y él a mejorar. A mejorar. Efectivamente, entonces partiendo de lo que dice Gaby, mi papá empezó a mejorar y lo dejaron volver a casa. Entonces fue como una ayuda porque nosotros éramos 2 niños, o sea, sé que éramos ya mayores de edad, pero niños. Mi hermano tenía 22, yo 18. Nadie podía venir a decirnos, o sea, me acuerdo que el último día que pude hablar con mi mamá muy bien, me dijo cómo poner las lavadoras, o sea, fue duro porque ella de cierta forma empezó a hacer cosas para, no sé, prepararnos, o sea, no sé cómo explicarlo, pero ella era un ser humano increíble y que yo creo que Dios le dio la oportunidad, yo creo en Dios como en la forma muy espiritual, de dejar como todo ordenado, por decirlo así. Pero bueno, mi papá volvió, ya nos sentíamos un poquito más como con esa autoridad. Nuestro papá está acá, todas las noches se reunía toda la familia materna, paterna, a orar. Y fue mucha oración, fue mucha unión, fue en medio de lo duro bonito, porque yo nunca había conectado con lo espiritual, jamás como en eso. Pero al día de hoy lo digo como que es feo que uno conecte con eso desde un estado de necesidad y desesperación. Porque cuando las cosas no se te cumplen, que tú las pides, pero por favor hago esto, todo el mundo, perdón, pero que mi abuela dijo que no jugaba más, que no tomaba más tinto. Ah, sí, mi mamá. Que lo siento, abuelita, pero es que mi abuelita es adicta al tinto y la tía Chema dijo que no jugaba más Candy Crush. Ah, sí. Estaban como haciendo estas promesas que sí son muy comunes, pero pues son muy chistosas porque es como al día de hoy igual toma tinto, ¿no? Sí, o sea, y yo también ofrecí un montón de cosas, pero entonces lo que resultó fue que pues el día anterior a mi mami fallecer, la fui a ver y la vi muy linda. Y eso, los médicos dicen que hay un suspiro del que se va a ir, que se pone bonito y fuerte y todo. Ella estaba obviamente dormida, inconsciente, pero yo no me quise despedir de ella porque yo tenía mucha fe de que ella iba a salir y le dije de todo, le mandé los mensajes de la familia, le cogí la mano. Era muy duro porque uno entraba como un monstruo lleno de trajes, de gorras, tú sudabas. Y yo de verdad admiro, o sea, pausa para admirar a todo el tema de la salud, del sistema, los enfermeros, médico. Personal médico, mi admiración, porque qué cosa tan desgastante. Ella fue tan especial que era como el paciente más joven en la UCI en ese momento y el doctor como que era líder del piso nos decía no sé qué pasa con ella porque no mejora y no empeora. Y sí, para mí hoy en día después de ya 3 años es un periodo donde yo creo que ella estaba en este limbo de
de sostenerse, pero porque siento que esperó que fuéramos la mayoría a despedirnos. Mi papá sí se despidió, él dice que lo que él hizo fue despedirse y a mí me parecía muy loco, pero hoy lo entiendo. Mi hermano lloró mucho, él fue el único que dijo, es que ya la veo con muchas cosas, yo creo que ella no va a estar bien. Y esa tarde hizo una tarde hermosa y yo ya me fui a mi casa pensando que ella iba a salir. Y al día siguiente, como para la misma hora, no daban reporte de ella. Y pues ya aquí llegando al día es muy importante como verlo porque en ese día, de cierta forma en mi corazón siempre va a guardar que fueron mi tía Gaby y Edward, que es la pareja de mi tía, quienes vinieron a avisarnos. Ella tuvo que recibir la noticia, no me lo imagino. Yo estaba solita con mi papá. Eso fue denso porque pues ya de este lado de la casa yo me acuerdo que eran las 6 y yo ya te he hecho una pintura de los pulmones de mi tía que hoy en día no nos gusta porque es como este recordatorio de la época dura de todo el COVID, pero era una pintura como de unos pulmones con flores y es un cuadro grande. Y yo estaba como haciendo eso. Me gustaría esa parte. Y como que yo se sentía como el ambiente pesado, ¿sí? Eso que uno lo siente. Y a mi mamá la llaman y yo empiezo a escuchar gritos. Y yo me acuerdo que voy al cuarto y mamá está como, no, pero ¿cómo así? Eduard llorando, que Eduard muy rara vez llora, pero como un niño chiquito, como desconsolado, tampoco no le acercábamos a mi mamá porque pues en ese momento un abrazo y eso no, o sea, déjenla desahogarse. Yo me acuerdo que hoy en día me da risa, pero en el momento era como no puedo reír porque pues era muy raro, no lo procesaba. Pero mi mamá cogió una almohada y de la rabia empezó como a pegarle a la cama con la almohada, como gritando desesperada. Y ahí está Kiwi, que es otro perrito que mi mamá tiene, y le pegó resto de veces a Kiwi, que yo estaba como loquito, como hago. Claro. Ya pues fue el shock como de, bueno, se acabó, ya pues, ya no está, como les decimos a ellos. Además ese día hacíamos rosarios virtuales, entonces se reunían los abuelos, tíos, Mucha primos, familia. mucha gente, amigos de Laura, amigos Sí, míos. sí, eso es cierto. Todo el mundo se unía como a esas oraciones para que mejorara. Y teníamos a las 6 la oración. Y yo me acuerdo que pues ahí fue que llegamos a tu casa. Ahora tú prosigue. Yo recuerdo que timbran y yo digo, qué raro. Y hace mucho yo no veía a nadie en mi casa, que no fuera mi papá y mi hermano. Y yo abro pues con emoción porque dije como, en el momento les juro que no pensé que era eso. Nada más tuve que ver la cara de mi tía y Gaby y entendí. O sea, entendí lo que me venían a decir, pero obviamente no, yo estaba en shock. Y lo primero que yo pensé fue, como le digo a mi papá estaba tomando una siesta en mi cama. O sea, en ese proceso ustedes no saben todo cómo en la pandemia no se revuelve el tema familiar. Mi papá en la vida compartían mi cuarto, o en la vida con mi hermano estábamos todo el día juntos, él y yo no teníamos relación y la enfermedad de nuestros papás nos unió, o sea, nos unió para convivir, para todo. Y bueno, en ese momento yo no dije nada, yo solo entendí, ellos llorando, y en este momento no recuerdo muy bien, pero yo solo sé que corrí a ver a mi papá a despertarlo. Y yo lo despierto y lo paro y él, ¿pero qué pasa? Y yo, pero ven, yo no podía decirle. Y entonces el esposo de mi tía es el que le dice, uy, me acuerdo como, se nos fue Gentil, algo así. Y ellos dos se abrazaron. Y ahí como que lo entendí, le decía a Gaby que yo entiendo mucho lo que pasa cuando el sufrimiento de los demás, porque estaba como en shock. Y Gaby estaba llorando, pero como que suave. Gaby es como muy... Tú logras controlar tu sentir, tu emoción. Y mi tía, y yo solo pensé en ese momento en mi hermano. Mi hermano estaba en el carro comprando algo. Y mi hermano es un poquito más impulsivo y un poquito más, o sea, como Volado. mi tía, como en la reacción. Pues lo más duro fue cuando mi hermano llegó. Mi hermano mide un 85, es gigante. Mi papá ya nos tenía preparados para esos vasos llenos de valeriana y pasiflora, repletos, porque él sabía que uno en esos momentos necesita esa ayuda. Y cuando le abrimos, él entendió con nuestras caras, nadie le tuvo que decir, y él, pues así, reacción, mi tía empezó a decir, no, y a golpear las paredes, el piso, se tiró al piso, mi tía y mi papá lo abrazaban, lo cogían, y yo ahí como que no pude más, y yo no sé si alguien me escuchó, pero es algo que me da mucha ternura, porque lo sentí como mi niña interior, ahí dije como, ya no tengo mami. Sí, yo me acuerdo. No lo voy a llorar yo. Sí me acuerdo como de ese momento y yo me acuerdo que dijiste mucho, yo estoy muy chiquita para quedarme sin mamá. Yo me acuerdo muchísimo de ese momento, que fue como mi shock de marica, ya no está. Y yo siento que
Mi duelo Sí. claramente es muy diferente al tuyo o al de mi mamá, porque a mí, digamos que se me fue mi tía, pero yo no, ay, tacho, tenemos pañitos claramente por el momento, Claro que aesthetic y sí. todo. Y yo en ese momento como que asimilé que pues mi tía ya no estaba y mi duelo fue muy diferente porque para mí fue ese preciso momento como de fortalecerme y de me toca como estar para ellas, porque a pesar de que yo tenía dolor, yo siento que nuestro duelo fue como el mío con Laura, fue muy diferente al mío con mi mamá. Sí. Y depende mucho de las dinámicas, pero en ese momento cuando tú dijiste eso fue que fue como el shock de ya esto es real, ¿sí? Ujú. Como que también fue mi golpe de realidad. Ahí yo ya me encargué yo tenía grupos con todo el mundo, familia, amigos, todo, del banco de ella trabajó en un banco y le dedicó su vida a su banco y la amaron mucho sus compañeros de allá. Al día de hoy es muy bonito que todavía me escriben y me dicen cosas bonitas de ella. Y nada, yo avisándole a la gente. Y yo les agradecía. Yo lo primero que decía, gracias, gracias por orar, gracias, pero no, se nos fue. Y muchos mensajes en ese momento, tú no estás pendiente de nada, pero le agradezco a mi papá que de verdad me dopó. Mi hermano se puso como la camiseta de autoridad porque mi papá no podía. Sí. Mi papá que es una persona súper autoridad, súper yo puedo hacer todo, se puso como un niño chiquito, se quedó en el sofá. Entonces lo que hicieron mi tía y mi hermano fue salir a la clínica a recoger sus pertenencias, a ver lo del cuerpo y todo. Y aquí ya creo que pasamos a la etapa de Te vas a cagar el podcast, güey. perdón. Estamos a la etapa de cómo se vive ya cuando hay un fallecido. El tema en la pandemia es súper anormal porque no dejaban que los cuerpos no podían tener una velación ni una cremación común, ni habían en ese momento ceremonias de más de 8 personas por ahí. Sí, no. Y eso. Entonces, un paréntesis, mi mamá siempre que me hablaba a mí del día que ella falleciera, ella me decía, no dejen que nadie me vea, yo quiero que sea como cremación, como lo más, lo que haga sufrir menos a mi familia. Y de por sí, por otro lado, mi mamá le tenía pavor a perder a su familia. Nosotros todavía tenemos nuestra familia antes de lo de mi mamá y la tenemos quietica, nuestros abuelitos, completos, sus parejas. O sea, ella no había tenido que enfrentar todavía y no tuvo que enfrentar una Un pérdida, duelo, sí. un duelo así. Y pues es algo que merece ella porque era un ser humano increíble, entonces no lo dejó a nosotros. Sí. Pero entonces sí, no tuvimos una ceremonia normal, fuimos apenas mis abuelos, mis tíos y los sobrinos, hermanos y mi papá, y nos entregaron de una vez, así, como tengan, como el cofre con las cenizas. Y aquí viene algo muy fuerte y personal, pero pues lo quiero compartir, como que yo decía, esto es verdad, o sea, esto no entiendo, yo no creo porque yo no vi nunca a mi mamá, nunca vi el ataúd, nunca hicimos ese, ese ritual de duelo, de la pérdida, pero mi papá se encargó como de abrirlo y mi mamá como 15 años antes tuvo un tumor acá, entonces ya tenía unos platinos en el esternón porque le rompieron ese hueso y se ven esos platinos como que eso es de titanio. Entonces él dijo es su mamá y como que él se le ahogaron los ojos y a mí me conmovió mucho y abrazó el cofre y yo no sé cómo un cofre cuadrado y pequeño, pero entonces entre familiares que lo queríamos lo abrazamos y yo les juro que sentí a mi mamá como su energía, su cuerpito, no sé qué era, pero lo sentí y ahí pude tener un poquito de realidad de ese ritual. Y es que esa parte fue muy dura, sobre todo que, digamos, yo cuando les fuimos a dar la noticia, no queríamos que mis abuelos se enteraran. Mi abuelo vive fuera de la ciudad, entonces a él tocaba por videollamada, eso se encargó mi mamá. Creo que Conmigo tú lo viste. y tú con mi Y a abuelita. mí me tocó ir a donde Uy, mi abuelita. Mi abuelita, lastimosamente, ella es una guerrera, siempre como que es de estas abuelitas no convencionales con mucha fuerza, quién sabe de dónde, pero feminismo, sí, impresionante. sí, Y ella ya había tenido como pérdidas de hermanas, como que la muchas, habían como, entre comillas, debilitado a nivel un como de montón. corazón, de ánimo y de todo, que pues esto era como otro golpe, como sí, como agregar a otra persona a la lista que uno dice uno no quiere, pues que es mi abuela sufra más, menos esta edad. Yo me fui con el esposo de mi mamá, ese día unos trancones terribles que yo digo, no sé, o sea, no sé qué quería el universo con esos trancones, pero nos estaba alentando un montón el proceso. Buñuelito no, perdón, tenemos un cachorro en casa, es el perrito de apoyo emocional. Sí, total. Entonces, pues nosotros llegamos a donde mi abuela a darle la razón con mi mamá, con el esposo de mi mamá y yo. Y yo no sé, yo ese día estaba muy, yo no lloraba casi, lloré como en el shock del momento, pero era como muy,
no entiendo nada y siento que a todos nos pasó. Total. Y llegamos y mi abuela se alegró. Mi abuela estaba feliz porque dijo, ay, vienen a rezar el rosario con nosotros, sigan. Y lo raro es que mi abuela nunca saluda así, ¿sí? O sea, mi abuela es como muy de hola, sigan. Sí, ella es... Más tranquilita, pero sí se le notó una emoción, wow, como me encanta que estén acá. Yo le hice cara como esta cara de... como no puedo decir nada, no sé cómo decirlo. Y ella nos hizo incluso seguir, porque no se ha dado cuenta de nuestras caras, nos hizo seguir común y corriente. Ya fue el esposo de mi mamá el que le dijo como... Alcirita, lo siento mucho. Y la abrazó. Mi abuela empezó pues también a gritar, se cayó, o sea, la tuvimos que sostener. No, ahí llegó el esposo de mi abuela, mis abuelos son divorciados. Y se llevan súper bien todos, sí, es sí. increíble. Pero ya llegó el esposo de mi abuela, empezaron pues todos a llorar un montón, yo solo la veía. Mi abuela se descompensó tanto que tuvieron que ponerle, mi abuela tiene POC, creo que es, le tuvieron que poner como una máscara de oxígeno esa. y todo, porque no, estaba muy mal, no podía ni hablar. No. Y eso ya fue más tarde, como que empezó a llegar un montón de gente a la casa de mi abuela, creo que ya no nos vimos más nosotras, No. porque tú estabas como pues lidiando por tu lado Sí. en tu casa, donde mi abuela, y fue ya como ese el shock de la noticia, que nunca es bonito, No. pero ya cuando fue la parte del funeral que tú decías, siento que algo que no nos damos cuenta y es muy importante es como el ritual de un funeral ayuda a que uno entienda. Total. Nosotros duramos mucho tiempo, por no decir que casi que un año, como que en mi mente yo decía, mi tía se fue de viaje, mi tía está en un viaje, mi mamá decía lo mismo. Y el no haber tenido un funeral convencional, porque es que solo no te muestran nada, solo vas al crematorio y ya está. Ya. Entonces fue un shock súper grande para nosotros como vivir eso. Y pues lastimosamente si hay personas acá escuchándonos que han vivido eso, entienden como esto de no pude procesar muchas cosas, Para simplemente nada. no pude procesar. Y ya pues después siento que eso es cuando viene todo el reto, ¿no? Porque una cosa Sí. es durante la enfermedad, que es súper doloroso porque es esta esperanza, pero con mucho dolor. Incertidumbre. Exacto. Y ya después viene como... La realidad, asumir que ya resultó en algo. Yo creo que era tanto el cansancio de todos que yo coincido con muchos familiares que uno ya le pide a Dios, por favor, o déjala, pero muy sana, porque también sabemos que hay muchas personas que salen del virus muy mal, o llévatela en paz y sin dolor, porque es que el desgaste humano fue muy fuerte. O sea, yo creo que todos nosotros borramos un poquito ese episodio en nuestras vidas, de esos días, porque fueron tan desgastantes que yo no sé cómo pudimos pasarlos. Yo fotos mías y yo hacía como un videos en Snap para verlos después, ya no los veo, pero yo tenía toda mi cara llena de acné, pero rascada, o sea, y era se veía como el cansancio en la cara de todos nosotros y era una cosa tenaz, pero sí, ya con lo del duelo que Gaby decía, como la ceremonia, esa también otra etapa extraña, pero yo creía que eso era la parte más difícil y viene después. Sí. Eso de que a uno le dicen que existen las fases del duelo, eso es cierto, pero no son lineales, ni es un proceso así circular que es así, punto. No, y creo que lo vengo a entender porque yo comparo mi duelo con el de mi familia, el de amigos. Yo siempre he sido una persona y si tú lo analizas, hemos tenido la muerte cerca desde muy pequeñas. En mi conjunto he tenido muchas amiguitas que lastimosamente perdieron seres queridos muy niñas. Pero a ti nadie, como que en el momento alguien fallece y te dices de niño, esto te va a pasar, es normal. También nuestra cultura es algo que yo creo mucho occidental, nos ha hecho ver la muerte como un castigo, como un miedo. Y también la muerte va desde el egoísmo, siento yo, porque es que yo ya no voy a tener a esta persona, es que como esta persona ya no me va a ayudar, y a veces uno no mira que todos tenemos un ciclo simplemente, y ya luego después de 3 años más tranquila, pero nadie puede elegir cuándo ni cómo a su placer, porque nunca va a ser un buen momento para partir. Sí. Va a doler que se parta tu mamá si tú tengas 60 años, de verdad, o sea, no hay como diferencia en eso, en sí siempre va a doler. Pero si tú te preparas y haces como las paces con el tema de la muerte de una forma diferente, creo que puede ser más llevadero. Y es algo que a mí me tardó mucho tiempo. Y sí. Digamos, cuando fueron los primeros días, yo me acuerdo que yo lo primero que dije fue yo me quedo con Laura. O sea, porque... Sí, porque pues digamos que mi duelo con Lauris o el proceso como que yo estuve acompañándola
fue muy como de alegría. O sea, que yo era la que Suena iba a raro, hacerla reír. pero Sí, sí. sonaba súper raro, pero yo también siento que no hay formas correctas o incorrectas de pasar un duelo. O sea, No. incluso lastimosamente las personas que acuden como a vicios o cosas así, es su proceso, sí. O sea, como que no se juzga. En nuestro proceso como personal era muy de yo voy a hacerla reír. Entonces, como que yo ponía series, poníamos cosas y la primera semana después de fue nosotras De Lulu. muertas de las Denial. risas, sí, o sea, estábamos en una negación Horrible. terrible. O sea, de verdad que hay unos videos en mi TikTok. En ese momento estaba de moda WAP, de From the Top, Sí, sí. que se tiraban al piso a hacer twerk. Lo hacíamos. O sea, grabábamos todo. Yo grababa a Gaby molestando, haciendo en la noche, como que en pijamas. Yo te tomo fotos con Sí. el flash. O sea, yo era muerta de la risa y mi papá decía: yo agradezco que Gaby te hizo reír mucho esos días porque nadie, o sea, no nadie más lo iba a lograr hacer, pero las logré pasar, pero obviamente uno está en una negación. Yo creía que eso, la negación era mentira, es como tú asumes que se te murió alguien. No. Y yo estaba tomándolo por el lado como muy hippie de ella se fue, ahora yo sigo su legado. Gaby me lleva a tatuarme por primera vez. Sí, eso Y fue, espérate, no creo que se alcance a ver, pero este es mi primer tatuaje, que es como los pulmones de flores, y es por ella. Y mientras me tatuaban escuchaba una misa. Estaba sí, en misa estábamos del escuchando mes. misa del mes Y de yo su estaba como haciendo fallecimiento. una catarsis ahí, como tatuándomela, escuchando, pero yo me sentía, no en paz, pero yo sentía como ya, yo ya entendí el duelo, yo ya lo logré. Y no, o sea, spoiler alert, no. Incluso tus discursos, yo me acuerdo como del fallecimiento y de todo, eran muy desde la fortaleza, como Uy, sí. desde ya está mejor. Y yo te veía y te admiro hasta el día de hoy un montón porque acá, spoiler también, o más bien como fun fact de Laura, ella antes de todo esto era súper rebelde y como incluso amargada, por decirlo así. Era horrible. Como en su época de adolescente, de nadie me comprende, voy a pelear con todos en la Horrible. cena familiar. Sí. Entonces, también esto como que te dio un golpe y momento de claridad, pero digamos que eso de procesar el duelo, obviamente a ti te tomó muchísimo más tiempo. Yo siento que yo viví ese proceso muy por el lado de mi mamá, porque mi mamá pues perdió, digamos, mi abuela siempre fue una persona muy presente, o sea, una muy buena mamá, pero gran parte de como la crianza de mi mamá, mi tía estaba ahí, sí, o sea, como la que la cuidaba, la cuchicheaba, como que fue de alguna u otra forma una figura materna sin quitarle a mi abuela todo lo que hizo como mamá, obviamente, que para mi mamá fue muy duro, muy, muy duro. Demasiado. Yo, Y mi tío. sí, Mi tío, mamá era mamá de hasta Sí. sus papás, o sea, nuestros abuelos. sí, Como para que sepan que era una figura base en la vida de todos. era como el núcleo de la familia, que también eso nos desestabilizó y yo creo que el día de hoy se siente todavía Sí, ese vacío. y nunca va a regularse porque ese lugar simplemente ya no está y nadie lo va a ocupar, pero algo como que rescato mucho de la resiliencia, si sea una palabra trilla y requemada, me lo voy a tatuar. La resiliencia. Sí, es que de verdad el ser humano se adapta demasiado como a lo que toque, ¿sí me entiendes? O sea, como que nuestra familia logró de alguna u otra forma. Yo me acuerdo que yo no fui a ese paseo, pero ustedes fueron como al medio año, casi año, a un paseo a Villa de Leyva. Y la vez anterior había sido con mi mamá. Sí. Y fue un paseo donde Gaby hizo TikToks, yo los vi molestar, los vi reír. Y eso me llenó el corazón. El primer 24 fue en parte durísimo, pero a mi tío Tito nos hizo reír. Como que logramos Sí. encontrar dinámicas de amor y decir, ahora más que nunca, o sea, eso es como lo que a mí también me ha dejado mucho. Ahora más que nunca, unámonos, ahora más que nunca compartamos, porque es que yo, lo que hice Gaby, yo era la adolescente rebelde horrible y con mi mamá, como que yo pasé de ser la adolescente fastidiosa, que igual siempre la he amado más que a nadie en este mundo y siempre va a ser así, a empezar a ser su mejor amiga. Pero fue un poquito tarde, pero pues tampoco he aprendido a no darme latigazos porque era un adolescente y en un proceso normal. Así que si ustedes se culpan y dicen no hice, es que no pude, es que es muy difícil tener ese nivel de conciencia si no te ha pasado algo. O sea, a mí la muerte de mi mamá es un antes y un después como persona y en conciencia. Entonces, claro, esa pandemia me unió con mi mamá tipo mejores amigas. Yo siempre he adorado la relación de mi tía y Gaby porque fue mucho más amigas desde que Gaby era pequeña. Yo nunca logré eso, pero no por mí, sino que mi mamá era una mujer que trabajaba mucho, muy ocupada, y yo era castrosa. Luego cuando crecí, re castrosa, o sea, Uy, yo horrible. me acuerdo que yo era como, bajemos a socializar con la familia. Ay, no, estoy trasnochada, no, estoy en necesito FM. mierda. Sí, yo toda
bro. Horrible, pero pues agradezco que tuve una oportunidad, unos meses de calidad junto con mi mamá para demostrarle cuánto yo la amaba y para compartir como amigas, ver películas, colorear mandalas. Ella entró en un proceso muy bonito de terapia porque lo necesitaba. O sea, hay que aclarar que yo creo que mi mamá entró a la enfermedad muy, muy mal emocionalmente. Y eso también incide mucho en las personas, que entró muy bajita de sus emociones, como con una depresión, y el trabajo la tenía en una psicosis horrible, y mucha gente yo creo que le pasó eso, lo del trabajo los tenía estallados. Pero ella en su proceso le dieron una licencia y ahí compartimos mucho, fue muy bonito. Entonces como que yo dije, sí, yo pude como dejar esa castrosidad con mi mamá y hacer las cosas mejor, como no fue como algo consciente, se fue dando con mi familia. Entonces empecé a ir mucho a donde Gaby, que en ese momento Gaby vivía aún con mi tía. Gaby vivía, está muerta. No, Gaby, sí, pues vivía. Gaby vivía, pausa, y yo, ¿qué? Con mi tía. Y se volvieron mi hogar en ese aspecto. Y ellas antes no las amaba, pero no eran mi hogar. No. Y concuerdo. Yo como que contemplaba a la familia como un segundo plano. Piroa. Como un segundo plano. Yo era como, sí, mi familia, pero ya empecé a ver a mi abuela con ojos más de amor, a mi abuelo, y decir, oigan, es que somos una familia chiquita, pero es buena, como dice Stitch, como es buena. Y sí, y como también hice un trabajo grande con mi papá, digamos, mi papá, mi hermano y yo fuimos hogar los 4, pero pues éramos muy peleones, un hogar normal de peleas y así, pero también con mi papá empecé a mirarlo con ojos también de perdón, ¿por qué no? Y de entender que él también salía de una cosa muy dura, porque él estuvo en el cuarto frente a mi mamá en esos días, él la vio irse a la UCI, él, o sea, la vivió también la situación, y como que en el momento yo estaba en esos primeros meses súper hippie, puedo arreglar todo, la vida es buena, hacía TikToks de Live Your Life, y luego para el 2021, pasamos al 2021. Sí. Bueno, también cabe aclarar que me novié al mes. Sí. Y también pues cuando uno empieza a noviarse, uno está pues en esa época de conquista, de amor, de no sé qué, y sentía más apoyo que nunca. Fue como una anestesia de cierta forma también al dolor. No estamos diciendo como búsquense a alguien, no. O sea, no, cada quien tiene sus formas, y fue como muy de momento, como angelitos que llegan a esos momentos, porque yo también lo hablaba con mi mamá, como yo no sé, sin Sebas, se llama Sebas. Hola Sebas. ¿Cómo hubieras llevado el duelo? Porque una cosa era como lo que hablabas con él y otra lo que hablabas con nosotras, y los momentos en los que se hablan, porque las dinámicas son muy diferentes. Entonces, yo igual sí quiero hacerte una pregunta como muy específica, de que muchas personas, y me incluyo ahí porque pues yo nunca lo dije, pero es lo que uno piensa, que le dice, uy, yo no podría. Como, por ejemplo, yo hoy en día lo pienso y si me muere mi mamá, yo no podría. Y pues acá te vemos y de verdad estoy muy orgullosa de ti, porque uno sí ve que sí se puede. Ahora va a llorar. Porque uno ve que sí se puede, pero digamos, si alguien está como atravesando eso en este momento, ¿qué le dirías? Como para, habiendo tu pasado y en la mentalidad en la que estabas, como no la Laura de ahorita, sino la Laura de los momentos de crisis que hacía para. Listo. Lo primero es que si alguien está pasando por un duelo muy reciente, o ya pudieron pasar muchos meses o años y no lo ha dejado vivir, ¿sí me entiendes? Entonces es otra cosa, que yo siento que las emociones demandan ser sentidas, y lo que a mí más me ha ayudado es permitir sentirlas. Cuando yo estaba brava y peleada con Dios, tenía que estar brava y peleada con Dios y con la vida, y fueron chilladas en mi casa sola, mirando al cielo, gritando con rabia. ¿Por qué? O sea, tenía que sentirlo. Si están en negación y si en ese momento sienten paz, no sientan culpa. Yo sentía luego culpa. Después yo veía esos videos, yo veía que yo me reía, que yo salía, yo dije, ¿yo por qué hice eso? Es también un paréntesis, mi familia, también la familia y sus amigos van a hacer que ustedes sientan que a veces están haciendo las cosas mal, las cosas bien. No, o sea, un duelo, no hay forma correcta de hacerlo, como dijo Gaby, pero mientras que ustedes no transgredan a nadie más, mientras no afecten a alguien más directamente, está completamente bien sentir las cosas como quieren. A mí, el mes de mi mamá fallecer, ella falleció el 16 de septiembre, el 18 de octubre cumplía yo, fue el primer cumpleaños que enfrentaba a la familia sin mi mamá. Mis amigos, Gaby me organizaron una fiesta sorpresa, yo era muerta la risa, feliz y contenta, me llenaron mi corazón, pero unas familiares me dijeron que no me iban a decir feliz cumpleaños, que porque eso estaba mal, que yo como no estaba haciendo luto. Obviamente hace muchos años uno se vestía de negro un año y no hablaba y no se podía reír y no se podía poner música, pero oigan,
la gente que yo amo me hizo sentir que el día que yo cumplí años seguía valiendo la pena cumplir años, porque con el tiempo sentí que no. Y nos devolvemos muy atrás, yo antes de lo de mi mamá ya venía en un proceso de depresión, entonces eso fue como un puñetazo, porque sí, como depresión, un poco tendencias de no querer vivir, por eso como que lo decimos, y lo digo con orgullo, he salido de ahí, y es algo lindo, sobre todo después de lo de mi mamá. So proud of you. Y sí les diría que demanden, sientan sus emociones como quieran, no las pospongan, porque posponerlo es peor. Se van a enfrentar con un duelo así enorme y con un taco acá. Busquen, yo sentía que eso no servía, pero a mí me parece que sí. Si quieren, si les recomiendan un libro de duelo, léanlo, incluso antes de que alguien haya muerto. Dicen que eso es muy bueno para entender como experiencias o temas de la muerte. Háblenlo mucho. Si quieren tomar terapia, tómenla. Eso a mí me ayudó mucho los primeros días, luego ya lo mandé a la verga, como hace la gente con la terapia, como me sentí bien, adiós, pero no. Y tengan una red de apoyo pequeñita pero segura. El duelo, las pérdidas te hacen ver como, o sea, ay, súper cliché, quiénes son los reales y quiénes no. Quiénes se quedan y pero quiénes sí, se van. mi red de apoyo y los amo. Sé que mucha gente, pero lo que tengo que decir, mis dos mejores amigas, Ana y Sara, Gaby, mi tía y Sebas, fueron de verdad mis flotador y mi perrito Fioco. Lo amo, es mi Agradecimientos angelito. Fioco. Y fueron mi flotador y no cambiaría nada como con el apoyo de ellos y las dinámicas que tuve con cada uno de ellos. Y simplemente si tú estás viendo esto y no has perdido a alguien, pero tienes pavor de perder a alguien, porque pasa mucho y es cuando a mí me han dicho, yo no podría, mi mamá es mi vida. Oigan, no digan eso, no hagan eso, porque eso es como un... Sí, es como una no está llaguita de... Pero mira, yo lo estoy viviendo, no me hagas creer que es lo peor, porque se puede, el ser humano es muy resiliente y se adapta. Eso en vez de ayudar, como que es como... Gorda, yo sin mi mamá no puedo, Sí, tú cómo puedes sí. sin tu mamá. O Y sea, es que no es un comentario bonito como de No. ánimo, sino que solo es un comentario al aire, como incluso pavoneando como que tú sí tienes a tu mamá. Literal, no lo hagas. Es como, ay, yo no podría. Ajá, Ay, no. Y sí. es como, bro, pues, ¿qué te digo? O sea, Básicamente es como, sientes algo, no. ¿qué? Es así como, necesitas algo, Ok, quieres ok. hablar conmigo. Sí. Oye, sí, yo sé que a ti te gustan mucho los planes de pintar y en ese momento no quieres pintar, pero yo te invito y si me dices que no es respetable, pero vuélvele a insistir en unas semanitas, un mes, porque es que a mí me impulsaron, Sebas me impulsó mucho, mi novio, porque yo quería quedarme en cama y mi depresión era muy de no funcional, de me voy a quedar, tú sabes que yo duermo mucho y esa era como mi vía de Sí. escape, y tener un novio me hizo como, tengamos citas, salgamos, prueba, haz, y yo, ok, sí, y como era pandemia, tampoco podemos salir mucho, entonces también fue como obligar a vivir el duelo muy separados entre todos y en casa, pero si ustedes tienen la oportunidad, de verdad suena bobo, pero salgan a hacer cosas, pero también que los hagan conectar, o sea, si de repente la naturaleza, a mí me hace pensar mucho en mi mamá, porque ella no tenía el tiempo de compartir mucho lo que ella quería, pero me acuerdo que cuando estábamos pequeñitos nos hacía quitarnos las medias en el parque de Mosquera, vivíamos ahí, y caminar en el pasto, y de repente yo iba y me recordaba a ella. Acuérdense de esa persona, no bloqueen el recuerdo, es bonito recordar, siempre van a estar acompañándolos, eso es muy bonito. Yo creo que esa parte no hay que alejarlas, sí pueden, pero sé que es parte del proceso alejarlo. Y también algo que yo noté en los procesos en común, con los que estuve como con mi abuela, con mi mamá, Sí. con mi tío y contigo, For you. era que cuando una persona muere se tiende como que todo lo que vivió con ella también se muere, y no es la idea. Nosotros hablábamos en reuniones, yo me acuerdo de la primera Navidad, de cosas. Entonces era como, por ejemplo, recordar. ay, Alexandra estaría por allá picando en el ajiaco, porque mi tía era muy de ir y coger ahí, ir picando Total. comida. De estar en todo. No, sí. uno tiene que acordarse de eso. Por ejemplo, nuestro último viaje con mi mamá fue a Punta Cana y le decíamos tomatico en ese viaje porque le hicimos reír tanto que se ponía roja. Y tengo una foto de ella así re borrosa, horrible, pero riéndose, y es un recuerdo. Digo, nunca me voy a olvidar de eso, y es como un abracito al corazón. Entonces, como que esta pregunta también yo una vez se la hice a Sebas, porque fue con quien más yo me desquité, como tú, ¿cómo acompañarías a alguien en un duelo también? Sí, entonces creo que esa parte es muy importante, y dejen que la persona hable Sí. y compártanle, y también recuérdenle cosas bonitas si ustedes eran cercanas. ¿Te acuerdas que tal día con tu papá hicimos esto? ¿Te acuerdas de tal cosa? Ay, tu hijo tenía un don muy lindo para hacer reír. O sea, es bonito esas partes. Obviamente las malas también están, los arrepentimientos también están, pero ustedes tienen que permitirse con el tiempo lidiarlo. O sea,
yo creo que yo pasé lo que les digo, la negación a la rabia, mucha rabia, entonces no quería pensarla. Y si la pensaba, era como literal, yo, puedo decir grosería así, Obvio. yo puteando a Dios. O sea, suena fuerte, Sí. pero puteando a Dios y puteando a mi vida, como, es que no es justo. Y ya no me lo tomo personal de que no es justo porque es que he entendido más el núcleo de la muerte, que es universal. Es que se nos olvida que Sí. o tú me vas a tener que llorar a mí o yo a No, ti. calle la jeta. Y yo siempre le digo esto a todas las personas que me rodean. Yo me voy a morir primero. Porque no es justo. No, yo me No voy a es morir justo primero. que yo tenga que lidiar con más duelos. Así que yo... Y ya, y no va a tener que lidiar con nada. Yo te tengo preguntas muy puntuales. Siento que pues cada persona lleva el duelo de forma muy diferente. Pero, por ejemplo, ¿qué le dirías a una persona que tiene una persona cercana que está pasando por un duelo duro? ¿Sí? O sea, un duelo que lo está Durísimo. afectando mucho. Que acompañe, y algo muy que rescato mucho es el duelo que tú hiciste conmigo. Si tienen esa relación de reír, de hacer pasar buenos ratos, pásenlos. No le tengan como pavor o miedo a hacerla reír, a invitarla a algo, como a una fiesta. O sea, yo lo veo muy así, sobre todo con la juventud, o a hacer cosas nuevas. A mi abuelita, por ejemplo, ella en su duelo, como que ella es muy solita, pero le regalaron una imagen de mi mamá que pegó Sí. pepitas, de esas que pegas pepitas encima, y yo creo que esas cosas sanan y son maneras de acompañar en un duelo. Si esa persona no se quiere levantar, si solo quiere llorar, vayan y a la cama y vean una película y no las dejen solas. Tenemos la tecnología. Créanme que yo tuve una amiga que no era ni tan cercana y como cada 15 días me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo sigues? Y yo decía, wow, o Sí. sea, sí me entienden, como es que es acompañar esa palabra llana y sencilla, porque es que ustedes nunca van a tener palabras ni van a tener una acción que cambie la situación. La persona se fue y el tiempo va a hacer que tú vayas sanando. Él nunca se supera un duelo. La gente dice, ¿cuándo tú superas un duelo? ¿Cuándo te dejó de doler? Y una vez en TikTok me preguntó una niña, ¿al cuánto tiempo ya no te dolía? Sí duele, pero es que literalmente te acoplaste a lo que a la situación. Y yo pienso en mi abuela y mi papá y personas que han enterrado hermanos, papás, o sea, ya muchas personas Mm. y ahí están viviendo la vida como con templanza, como Sí. Yo vi una imagen muy bonita de eso que dices del duelo y era como, es de un libro, en este momento no recuerdo el nombre, lo voy a dejar en la descripción cuando lo encuentre, pero ahí mostraba como que como era un duelo y mostraban una bolita en donde el duelo era una manchita de café que hacía sí, parte de toda tu vida. El duelo siempre va a estar ahí como ese dolor, pero tú vas creciendo alrededor de ese dolor y el dolor cada vez va disminuyendo. Siempre va a total, estar, siempre lo vas a sentir y habrá días mejores que otros, total. pero el tiempo se encarga de que tú crezcas alrededor de esa tristeza y no te gane de cierta forma. Ahí voy a añadir algo y es muy cierto. En sí, más que el tiempo, es qué haces con ese tiempo. No te presiones, como yo ya necesito tener el entender todo lo y sanar, pero trata de o traten de no aplazar muchos meses las emociones que han querido salir en ustedes, porque es que eso los va a volver un rollo. Tengo pues familiares muy cercanos que no han permitido vivir el duelo y créanme que yo solo quisiera ayudarlos, pero es decisión propia. Y acá como una voz de alguien que lo vivió con sus 18 años y ya pues tengo 22, lo mejor que yo pude hacer en un momento fue que yo decidí ya dejarlo ser, no lo voy a ocultar más. Mi mamá entraba a mi mente y yo la alejaba, ya no la alejo, tanto que tengo una libreta donde anoto cosas de su vida y de ella porque no las quiero olvidar. Créanme que no, traten de no olvidar, porque a veces uno, por ejemplo, si es un abuelito que vive muy lejos, uno no tiene fotos o videos. Yo tengo muchas pocas fotos, es mi mamá, pero uno no vive grabando fotos y tomándose fotos con la Mm. mamá. Pero de repente sí me llega un recuerdo de ella le gustaba el, no sé, el casero de mora. Lo anoto. Le gusta el caso de Mora. Sí, porque algún día si tengo hijos o quiere hablarle a alguien de ella, mira, esta era ella, ¿sí? Porque no la van a conocer y yo sí quiero ser mamá. Y me parece algo bonito como de no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Wow. Es una frase de Cancerbero y es totalmente cierto. Y yo, por ejemplo, si yo muriera algún día, quiero que quienes me aman me tengan aquí con mucho amor y con mucha felicidad. Y algún día yo creo en eso, en otra dimensión, en otro plano espiritual. Tal vez nos volvamos a sentir, a encontrar, no lo sé, pero ya en esta vida no fue y por eso esa persona no hay que cancelarla. No hay que decir, ya Sí. nomás sé que duele, pero ese dolor se va a transformar en amor y en, no sé, en agradecimiento, porque yo agradezco que la vida me haya permitido tener una mamá como ella. En serio, o sea, es maravillosa y pues ser querido es también, o sea, lo
abuelo, amigo, amiga, yo creo que todos los seres son válidos, o sea, literalmente la señora que te cuidó durante toda tu vida, esa pérdida puede que te vaya a doler más que un tío, o sea, si me entienden, es como, eso es lo que es para ti un ser querido, un animalito, o sea, lo que sea, pero ténganlas muy Sí. acá. Y también creo que sería, hagan detalles, a mí me parece muy bonito detalles alrededor de eso. O sea, cuando a mí me han dado cosas que tienen que ver con mi mamá, me rompen el corazón de felicidad, me estallan de felicidad, como esos portarretratos, Sí. como, sí, no sé, eso me parece muy bonito, como decir, yo también pienso en ti, pienso en lo que estás viviendo, toma. Sí, y yo sí, por Sí. dos, ya, ya. Pero, Me acaloré. pues eso que no te puedes acalorar, es el aesthetic del video. Pero eso también es muy importante, como el mirar qué le sirve a cada persona. Mm. Como les digo, con mi mamá el duelo fue tan difícil que hubo momentos en donde nos tocó hablarle fuerte de alguna forma y decirle como ya, como te estás hundiendo en este dolor. Y mi mamá no lo demostraba como con los demás, pero estar en la casa. Y es que, o sea, siento que este episodio es muy importante porque un duelo en pandemia es muy diferente. Un duelo en pandemia es muy duro para todos los involucrados y es algo que solo las personas que vivieron un duelo en pandemia van a entender. Yo escucho a mis amigos como, no, es que, por ejemplo, para mí era muy, no, es que me perdí el último semestre de universidad, es que no sé qué, pero pues también es la pérdida de una persona en donde hay un antes y un después. A mi mamá fue tan duro que ya se metió a cursos, mi mamá el coaching, como toda esa parte espiritual y así, que eso también siento que nos ayudó Sí, mucho. mucho. Pero ella se metió a cursos de duelo porque dijo como, yo o afronto esto o me mato. Ah, pues no lo dijo así, pero sí estaba como, yo ya no sé qué hacer con todo esto que siento. Claro. Y hay algo, pues ella hizo incluso como terapia de choque, que le dijeron como, acuéstate, imagínala muerta a tu lado. Ok. Y mi mamá dice que ese fue su momento de no está de viaje, sino está muerta. Y suena feo y duro, pero pues es la vida. Sí, Y ella eso dice, si yo sirve. no hubiera hecho ese, como, y era una terapia de, bueno, respira, Chan, y mírala y dile, tú ya no estás, yo estoy acá, yo no voy a dejar de vivir mi vida porque tú ya no estás. Porque mi mamá se estaba hundiendo mucho en la Es que es tristeza a su eso. manera. Entonces, Ujú. busquen ayuda, también lo que les digo, yo no puedo ayudar a mi mamá, el esposo no puede ayudarla, como que ya estábamos, sí, Acompañan, es estar ahí. pacienta, o sea, como una paciencia y o sea, yo creo que también es chistoso porque yo le decía a Gaby, yo nublaba mi duelo como que lo escondía cuando estaba cerca a mi tía. Y ella a veces lo tenía que esconder cuando estaba conmigo. Y eso es como esa clase no sé, de empatía con los demás, de unión. Si yo a mi abuelita un día ya se le aguaban los ojos, yo ese día me hacía la más fuerte y le daba las palabras así yo no me las creyera. Porque eso es lo que uno hace, ¿sí? Porque uno va nivelando. Entonces yo me acuerdo, iba donde mi tía y ella estaba hecha un mar y yo, bueno, recomponte y dale hoy fuerza que ella otro día te da fuerza a ti. Y es una parte muy bonita como de nivelar un poco las cosas. Digamos, sí, yo fui muy fácil para Gaby porque Sí. molestábamos demasiado, pero yo creo que yo fui muy difícil para, por ejemplo, Sebas, mi novio. Y para Sara y Ana teníamos un grupo y a mí me da mucha peso y cargo de conciencia desahogarme con mi familia, porque yo decía es que ellos también lo están sufriendo y yo no les quiero causar más dolor. Todos nos miraban como unos niños chiquitos a mi hermano Sí. y a mí que quedaron solitos a pesar de que mi papá estuviera, porque mamá es mamá y mi mamá de pronto es como una realidad, ella suplía demasiadas cosas para nosotros que de repente mi papá nunca lo va a poder hacer. Entonces, obviamente, todo el mundo era así como con esa cautela de ellos. Y yo decía, si me ven acá llorando y me ven destruida, yo no puedo. Me acuerdo que lo hice unas 3 veces. Y cuando yo me desahogaba en el apartamento de Gaby, que estábamos toda la familia, y yo me caía, yo sé que me miraban con tanto dolor que yo por eso casi no lo hacía. Entonces cogía a Sebas, a Sara y a Ana. Y eran días donde yo mandaba, yo creo que 7 minutos de nota voz atacada llorando, preguntando cosas, que por qué así, que me duele, es que la extraño. Y al día de hoy ya no lo hablo tanto, pero no porque, o sea, lo puedo hablar, pero a veces son como que ya lo sé lidiar conmigo y está bien. Y a veces sí se me sale un mensaje para mi novio de la extraño mucho. O sea, la mamá lo llama y pelean, es que no me contestaste. Y Sí. yo, no saben cuánto extraño que mi mamá me pelea al teléfono, que me regañe, que se preocupe por mí hasta lo que uno cree que, ay, esta persona me estresa por esto.
el día que no esté va a doler tanto, lo van a extrañar tanto, entonces por eso más adelante como que les compartiré como mi reflexión final de lo que puede traer el duelo en sí. También algo que uno no se da cuenta, y es otro tema que quiero tocar, que son como los regalos que traen los duelos, no como un qué chimba, marica, es Navidad, sino como un me di cuenta de esto, o abrí los ojos con esto, o esto llegó a mi vida a causa de este duelo. Por ejemplo, algo que compartiendo yo desde mi perspectiva, Sí. tú fuiste una muy buena mediadora con mi mamá y conmigo. Hubo una época en la que después del duelo que ya todo estaba como nivelado, antes de yo irme de la casa, Sí. que eso es para otro episodio, Ay. yo discutía mucho con mi mamá. Ujú. Y Laura solo nos miraba como, qué imbéciles. Sí, Ah. sí. Pero si era con esa cara como de, no, como de alguna forma no saben lo que tienen. O Ujú. Sí, era con esos ojos. Y sobre todo es que yo sé que ellas se aman, pero precisamente como tiene una relación ya tan de confianza y tan abierta, pues vienen muchas peleas y muchas cosas, pero yo las veía y yo veía que peleaban por unas bobadas. O sea, que uno pelea por bobadas de todas formas. Entonces, como una o dos veces intervine y les dije, Sí. oigan, o sea, escúchense. Y por aparte, les hablo a cada una y le hago caer en Estúpida. cuenta de las cosas que de pronto están como todos cometemos errores, entonces yo le digo, tía, de repente está siendo muy insistente con esto y Gaby no lo ha tocado Gainy, Gainy. ese es mi Lauris, apodo. Gainy. Gainy, sí. Nadie más. Yo pero sí. Entonces, eso es bonito poder como colaborar. Yo también sé que ayudé mucho a Sebastián, él me lo ha dicho, él peleaba mucho con la mamá vivía en España. Y yo a veces un día le lloré y le dije, es que tú no sabes lo que tienes, o sea, tú no sabes cómo lo que yo daría porque mi mamá me llame todos los días y me explota el celular en llamadas. Y una vez, pues todavía la tengo guardada como mom y esa llamada nunca más volvió a llegar, ¿me entiendes? Entonces, es bonito en uno de esos regalos, es ayudar a las personas a ver, porque es que nadie coge esta conciencia de la nada. Yo quiero preguntarte a ti como, a ti qué regalos, como que ya te compartí qué regalo me dejaste tú como en medio de todo este duelo, pero tú qué sientes que te dejó el duelo en general. Eh, la verdad, como principalmente, uno adquiere mucha conciencia después de una pérdida y yo creo que esa es como la ganancia más grande que uno tiene en una muerte tan temprana como es de tan joven, porque adquieres un nivel de conciencia que no, yo sé que no hubiera tenido ni mi hermano si no nos hubiera pasado esto y también pues nuestros familiares. Entonces siento que empiezas a valorar muchísimo como la vida de quienes te rodean, tu vida, porque te das cuenta que pues en algún momento el reloj ya, o sea, se acabó todo y no es cuando tú quieras y no es que uno siempre dice yo voy a hacer, yo tengo tiempo y lo dejas y el día de mañana un accidente, un imprevisto, cualquier cosa puede hacer que tu vida esté terminando, la de tus seres queridos, entonces valorar mucho como la fragilidad de la vida y por eso mismo actuar y en esas compartir y demostrar en vida. O sea, es muy cliché, hazlo todo en vida. Los abuelitos siempre dicen, nuestra abuelita dice, denme rosas en vida porque Sí. ya muerto, ¿para qué? Como dice esa canción como de ranchera. Y es tan cierta que yo a veces así, pues porque soy una joven adolescente que adquirió de golpe mucha conciencia, me invitan a muchas reuniones familiares en Madrid, que si saben dónde es Madrid es muy lejos, pero yo decía... No es Madrid, España. No, Madrid, Cundinamarca. Ay, Y nosotros a Madrid. vivimos en Bogotá y yo decía, pero es que quiero ir, porque es que yo no sé qué tan seguido veo a mis familiares, yo no sé qué tan seguido haga esto. Mi mejor amiga cumpleaños, quiero hacer esto, digamos, a Gaby hace 2 años, creo que no le di un buen detalle de cumpleaños, y el pasado, como que me esmeré en comprarle sus vainas de My Melody, eso así tenga sí. 1000, porque Yo- quiero que sepa que la amo y que pienso en ella, y si ella se fuera pronto, yo quedo con la tranquilidad de que le pude demostrar, así sea en el cumpleaños, cuánto la amo. Entonces, valoren mucho esas fechas especiales, eso me dejó a mí como ese regalo de la conciencia, y pues no pasan todos los casos, pero tengo y confío en que les pase a todos, es que uno de verdad logra como salir adelante y yo quiero que de sus dolores y como de sus lugares más oscuros saquen algo bueno. Yo pensaba que esto era imposible y le decía a Gaby detrás de cámaras, yo pensé que esto me iba a llevar a mí a no estar más en este plano por los antecedentes que traía. Yo pensaba que esto a mí me iba a hundir a ser la peor versión. Tú te propones como vivir la vida horrible, como mi tía. No probablemente se iba a matar, pero iba a hacer que su vida se volviera algo muy feo. Y no es justo, no lo mereces, porque es que simplemente es la muerte y yo sé que piensen esto, si son ustedes los que se van, no van a querer jamás que su
mamá, su novio, sus amigas, tengan la vida más triste y horrible que han tenido a raíz de eso, sino que simplemente está apoyando, sino que simplemente querrían que incluso cumplieran los sueños, las metas, lo que ustedes querían para ellos, como vivir, obviamente, llevándolos aquí, presentes, como con lo que ustedes les dejaron de enseñanzas, sus papás, sus abuelos, sus hijos, todos nos enseñan, todos somos como maestros de todos, como dice mi tía Angélica. Y ya, ese es un regalo muy bonito, el salir adelante, el sanar, el compartir la conciencia que uno tiene más de la vida. Entonces no dejen nada para mañana, si pueden, así suena muy cliché. Y que todos son clichés, mucho. pero clichés sí, que son así, o sea, que de verdad funcionan. Y pues ya quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti, de cómo has llevado esto, de lo fuerte que eres, porque de verdad, así muchas personas lo pasen, el proceso no es fácil. No. Y te admiro mucho por siempre mantenerte fiel a esta nueva versión de Laura. Y no, otra vez dejo esta mierda. Perdón. A esta nueva versión de Laura y no a la versión como que necesitaba aprender muchas cosas y tal vez la vida te lo enseñó de una forma muy dura, que esperemos que no le pase a todo el mundo. Sí, no. Porque es muy difícil, pero amo mucho esta nueva versión tuya, te amo. Y no sé un mensaje que le quieras dejar de parte de ti como una persona que en este momento está atravesando un duelo. Ok. Bueno, antes de eso, quería decirte que gracias por la invitación, porque de todas formas sé que esto es un espacio pronto de no pertenecer de otros invitados, pero, ¿Qué va? Pero me parece importante que los temas que no son cómodos de hablar, como cuando lo introdujiste, como que no son cómodos, no son buenos, pero hagámoslo cómodo, hagámoslo normal, hablemos más de la muerte, porque nos va a tocar a todos y enfrentarlo y acompañémonos mucho en eso. Si en este momento tú que estás viendo esto estás pasando un duelo y realmente te quiero prometer que las cosas van a ponerse mejor. A veces no lo vas a sentir así. Van a haber periodos muy largos donde no encuentres de verdad ninguna respuesta. A veces ya haces paz con no tener respuestas. Pero te prometo que no estás solo en esto, que hay muchas personas viviendo esto y yo quiero abrir el espacio como, pues no tengo así como redes así famosas, pero puedo hablar con alguien, o sea, de verdad, si necesitan hablarlo, cuando hice este video y vi comentarios me dan ganas de entrar perfil por perfil y hablarles porque vi que todos éramos muy jóvenes, chicas diciendo de 15 años perdí a mis 2 papás y yo. Entonces, aquí estoy yo, una persona más que perdió a su mamá, que es la persona que más he amado en mi vida, y en una situación rara de pandemia, así no sea por pandemia, pueden hablar conmigo, pueden hablar con sus seres que aman, busquen terapia si la tienen, y no están solos, les prometo que el sol de verdad vuelve a salir de a poquitos, de a ratos, pero vale la pena vivir, y vale la pena vivir en conmemoración a quien perdimos. Ay, qué mensaje tan bonito. Ay, voy a llorar otra vez. Pero sí, pues di tus redes de todas formas. Okay. Para... mi Instagram es ethereal.aura. O sea, como si escribieran la palabra etérea, que es algo como bonito. Y Laura, pero separen la L de Laura con un punto. Voy a poner un texto. Ajá. Yo voy a dejar en la descripción. Y en TikTok es ethereal. Ethereal, ok, ethereal. Sí. Uh-huh. Pero sí es etérea, ¿por qué etérea? Porque la palabra no. Pero muchas gracias pues por aceptar la invitación. Sé que tampoco es fácil hablar de estos temas. Sé que igual también estás en un espacio mucho más bonito, seguro, a nivel mental. Tranquilo, todo. Y sí, también si se están sintiendo así o si algo de esto resuena con ustedes, porque como les digo, siento que acá el no pertenecer lastimosamente no es algo bueno, y las personas que perdimos a alguien en pandemia no pertenecemos al mismo grupo de personas que tienen un duelo, entre comillas, normal, común y corriente. Entonces, si necesitan apoyo, si necesitan ayuda, pueden escribirme a mí, a Laura. Ahí vamos a estar y esperamos que esto que se habló hoy, así tengas un duelo o no, haya resonado un poco contigo. También es este espacio como para que estos temas dejen de ser tabú y se recuerden a las personas de la forma de la que fueron, que mi tía fue una persona hermosa, increíble, todos la recordamos de una forma preciosa, como esas almas que uno dice eran muy buenas para este mundo. Muy buenas para este mundo. Entonces, muchas gracias por escucharme. Tendremos episodio otra vez en 15 días para que sintonicen con más invitados. Y esperamos les haya gustado y encuentren como un abracito en este podcast. Un abracito. Adiós. Bye.